El altímetro gira hacia abajo. Marca 3.600 metros. El segundo teniente Bill Garrett sujeta la palanca de control de su F-86 a Sabre con ambas manos. Su brazo izquierdo palpita por las heridas de metralla. Detrás de él, humo negro sale del motor J-47 perforado. A su alrededor, 18 MiG-15 pilotados por soviéticos giran como lobos que acorralan a una presa herida. Es 6 de octubre de 1951. Las coordenadas lo sitúan sobre la bahía de Susan, donde el Mar Amarillo se encuentra con la costa occidental de Corea del Norte. Garrett tiene quizás 2 minutos antes de que su motor se apague por completo. Extiende la mano hacia las manijas gemelas de eyección sobre su cabeza. Son las manijas que deberían expulsarlo del caza agonizante y lanzarlo en paracaídas. Pero algo está mal. Cuando el proyectil de 37 milímetros del cañón del coronel Yevgeny Pepel explotó detrás de su cabina hace 3 minutos, no solo destruyó su motor. La explosión cortó las líneas hidráulicas del asiento ejectable, fabricado por North American Aviation. El asiento está muerto. La carga explosiva debajo de él es metal inútil. Si tira de esas manijas, no ocurrirá nada. Cabalgaría su saber hasta estrellarse contra el agua helada que tiene debajo. Garrett tiene 23 años. Ha estado en combate durante 8 semanas. Lo que no sabe es que sobre él, los comandantes soviéticos están emitiendo llamadas de radio frenéticas. Quieren su aeronave intacta. El primer ministro Joseph Stalin, en persona, ha ordenado la captura de un F-86 Sabre. Garrett está a punto de entregarles uno. Lo que no sabe es que su asiento eyectable roto, el desperfecto que debería matarlo, desencadenará en cambio una batalla aérea de 3 horas que costará 7 cazas soviéticos. Lo que no sabe es que esto conducirá a una carrera armamentista tecnológica que salvará miles de vidas. Lo que no sabe es que dentro de 50 años, ingenieros soviéticos retirados seguirán discutiendo sobre las modificaciones que hicieron a sus cazas debido a lo que sucederá en los próximos 10 minutos. El motor tose. La palanca se vuelve blanda en su mano. 2.400 metros. Los MiG están descendiendo ahora. Disparan sus armas. Intentan rematarlo. Su radio crepita con voces estadounidenses. Sus compañeros de escuadrón le gritan que se eyecte, que salga ahora. Pero Bill Garrett no puede eyectarse. Entonces hace lo único que le queda. Apunta su caza de 10.400 kilogramos hacia una planicie de lodo en la costa. Reduce su velocidad a 260 kilómetros por hora. Reza para que el impacto no le rompa la columna vertebral. Esta es la historia del día en que la Guerra Fría se volvió caliente sobre un pedazo de restos medio enterrados en el barro coreano. 6 meses antes, el 12 de abril de 1951, oficiales de inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Tokio se reunieron alrededor de una mesa de conferencias. Revisaban informes de bajas que no tenían ningún sentido. Solo en marzo habían perdido 12 F-86 Sabre sobre el noroeste de Corea. Pero los informes de pérdidas contenían detalles imposibles. Los pilotos enemigos ejecutaban tácticas de energía que los pilotos chinos y norcoreanos no habían demostrado antes. Las interceptaciones de radio capturaron órdenes en ruso. Las imágenes de las cámaras de las armas mostraban soluciones de tiro demasiado precisas, demasiado practicadas. La conclusión fue clasificada como alto secreto. Los pilotos soviéticos estaban volando misiones de combate sobre Corea, en violación directa del derecho internacional. Los mejores pilotos de caza entrenados de la Segunda Guerra Mundial ahora se enfrentaban a pilotos estadounidenses en reactores de ala en flecha, a 12.000 metros de altitud. Era una guerra aérea no declarada sobre una región que los pilotos habían apodado el Callejón de los MiG. Para octubre de 1951, las estadísticas empeoraban. Unidades soviéticas como la División Aérea de Cazas número 324 derribaban bombarderos B-29 Superfortaleza a una tasa de 1 por misión. Los grandes bombarderos, las mismas aeronaves que habían arrasado Japón 6 años antes,
fueron retirados por completo de las operaciones diurnas. El F-86. Saber era la única respuesta estadounidense al MiG-15. Sin embargo, la Fuerza Aérea tenía menos de 100 Saber en el teatro de operaciones. Estaban superados en número 4-1. El MiG-15 en sí mismo era una revelación. Propulsado por un motor británico Rolls-Royce Nene de ingeniería inversa, podía ascender a 15.000 metros y acelerar más allá de 1.080 kilómetros por hora. Sus 3 cañones, 2 de 23 milímetros y uno de 37 milímetros, podían destruir un bombardero con una sola ráfaga. Los pilotos de prueba soviéticos lo habían evaluado contra cada caza occidental que pudieron robar o capturar. Era, por todas las medidas, el avión de caza más peligroso del mundo. Excepto por un problema. No podía matar consistentemente a los F-86 Saber. Los pilotos estadounidenses reclamaban tasas de eliminación tan altas como 8-1. Los pilotos soviéticos disputaban estos números. Probablemente tenían razón al hacerlo. Pero incluso los registros soviéticos mostraban que estaban perdiendo más aeronaves de las que deberían. La pregunta era ¿por qué? La respuesta residía en un solo equipo montado detrás de la mira del arma de cada F-86, el sistema de alcance de radar AAPG-30. Mientras los pilotos de MiG-15 dependían de miras manuales diseñadas en 1939, dispositivos que requerían que el piloto estimara simultáneamente el alcance, la deflexión y la velocidad del objetivo, el radar del F-86 calculaba automáticamente las soluciones de disparo. El piloto del Saber simplemente ponía su punto de mira sobre el objetivo, esperaba a que la barra de alcance mostrara entre 300 y 900 metros y apretaba el gatillo. Las ametralladoras calibre 12.7 milímetros hacían el resto. Los soviéticos conocían esta ventaja tecnológica a través de informes de inteligencia e interrogatorios de pilotos estadounidenses capturados. Pero los informes de inteligencia no eran suficientes. El primer ministro soviético Joseph Stalin quería el hardware real. Quería que los ingenieros lo desarmaran, lo comprendieran y lo copiaran. En abril de 1951, emitió una orden directa a las unidades de caza soviéticas en Manchuria. Capturen un F-86 Saber intacto. El primer intento de la Fuerza Aérea Soviética fue, en retrospectiva, vergonzoso. Un equipo especial de pilotos de prueba del Instituto Central de Aerohidrodinámica en Moscú llegó a Manchuria con un plan. Querían forzar a un F-86 a aterrizar rodeándolo con MiG y escoltándolo a un aeródromo chino. Practicaron vuelo en formación durante un mes. Luego, el 31 de mayo de 1951, durante su primera misión de combate, un piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos derribó al piloto de prueba senior que lideraba la formación. El comandante murió en un aterrizaje forzoso. Los sobrevivientes fueron enviados discretamente de regreso a Moscú. El plan fue abandonado. Pero la orden de Stalin permanecía vigente. Los cazas soviéticos tenían instrucciones permanentes. Si dañan un F-86, síganlo. Si se estrella en cualquier lugar al alcance, aseguren los restos. Para octubre de 1951, habían estado esperando 5 meses una oportunidad. Bill Garrett estaba a punto de dárselas. El segundo teniente Bill N. Garrett creció en la zona rural de Arkansas con tierra bajo las uñas y sin ambiciones particulares más allá de trabajar la granja de su familia. Nunca había visto un avión de cerca hasta que se alistó en la Fuerza Aérea en 1948. Nunca se había imaginado a sí mismo como piloto de caza. No tenía el pedigrí. No era graduado de la academia. No había volado en la Segunda Guerra Mundial. A los 23 años, era uno de los pilotos más jóvenes del Escuadrón de Interceptores de Caza 334, parte del ala de interceptores de caza número 4, los asesinos de MiG, que volaban desde la base aérea de Gimpo en Corea del Sur. Sus compañeros de escuadrón eran leyendas. El capitán James Ybarra, el primer as de reactores de la historia. El mayor George Davis,
quien recibiría póstumamente la Medalla de Honor. Eran hombres que volaban con la precisión de cirujanos y la agresión de boxeadores profesionales. Garrett solo intentaba mantenerse al día. Había llegado a Corea en agosto de 1951 con 58 horas en el F-86. Su entrenamiento en Estados Unidos se había centrado en vuelo en formación y tiro contra objetivos remolcados. Nadie lo había entrenado para el caos del callejón de los MiG. Allí los ases soviéticos con más de 100 misiones de combate atacaban las formaciones estadounidenses desde arriba, ejecutaban giros de barril de alta gravedad y desaparecían de regreso a través del río Yalu antes de que pudieras obtener una solución de tiro. Las primeras 5 misiones de Garrett no produjeron eliminaciones, ni daños, y una certeza creciente de que moriría antes de descubrir cómo luchar en un reactor. En su sexta misión, el 29 de septiembre de 1951, finalmente logró poner un MiG en su mira. Vio cómo sus armas se atascaban después de una ráfaga de 2 segundos. El MiG escapó. Garrett aterrizó, pateó los neumáticos de su saber y pasó una hora en la tienda de mantenimiento aprendiendo cómo despejar un atasco de arma en vuelo. El 4 de octubre de 1951, Garrett obtuvo su primera eliminación. Había atacado un MiG-15 sobre Sinuishu. Disparó una ráfaga de 3 segundos desde 240 metros. Vio cómo la cabina del MiG se separaba del fuselaje. El piloto nunca se eyectó. Garrett voló de regreso a Kimpo en silencio. Aterrizó, llenó su informe posterior a la acción y vomitó detrás de la tienda de operaciones. 2 días después, le asignaron una patrulla matutina temprana sobre el río Yalu. A las 5:30 horas, 16 F-86, a saber del ala de interceptores de caza número 4, rodaron por la pista en la base aérea de Kimpo. La aeronave de Garrett, número de serie 49-1319, era la cuarta en la secuencia de despegue. La misión era de rutina: volar al norte hacia el río Yalu, patrullar el callejón de los MiG a 10.600 metros, enfrentarse a cualquier aeronave enemiga que intentara atacar las fuerzas terrestres de las Naciones Unidas. El clima era despejado. La inteligencia reportaba aproximadamente 40 MiG-15 activos sobre el aeródromo de Andung, en el lado chino del Yalu. Las reglas de enfrentamiento eran explícitas. No crucen el río Yalu bajo ninguna circunstancia. Políticamente, Estados Unidos no podía admitir que estaba luchando contra pilotos soviéticos. Violar el espacio aéreo chino proporcionaría a Moscú munición propagandística. Garrett despegó a las 5:47 horas. A las 6:20 horas estaba sobre el Yalu, a 11.200 metros, escaneando el cielo en busca de estelas de condensación. A las 6:32 horas, su líder de escuadrón anunció aeronaves enemigas. A las 2 en punto, en posición alta, 18 MiG-15 descendían desde el sol. La formación soviética bajó como martillos. El coronel Yevgeny Pepel, comandante del Regimiento Aéreo de Cazas 196 y el as soviético con más puntuación en Corea, lideró el ataque. Su compañero de ala era el capitán Konstantin Sheverstov, un veterano del Frente Oriental que tenía 63 misiones de la Segunda Guerra Mundial. Habían detectado la formación estadounidense 10 minutos antes. Ascendieron a 12.800 metros para posicionarse para un ataque clásico. Desde arriba, rápido y desde el sol. Garrett los vio medio segundo antes de que las radios explotaran con advertencias. Giró bruscamente a la izquierda. Ejerció 6 gravedades. Sintió que su visión se oscurecía en los bordes, mientras su sangre drenaba hacia sus botas. El primer MiG se pasó de largo, pero el segundo MiG, pilotado por Pepel, ajustó y disparó una ráfaga de 2 segundos desde su cañón de 37 milímetros. Un proyectil conectó. La explosión ocurrió detrás del asiento ejectable de Garrett, en la bahía del motor. La turbina J-47 se desintegró. La metralla perforó las líneas hidráulicas que iban a los controles de vuelo y al asiento eyectable. Las líneas de combustible se rompieron instantáneamente.
La cabina de Garrett se llenó de luces de advertencia y tonos de alarma. Fuego en el motor, falla hidráulica, degradación del control de vuelo. Luego notó las manijas. Cada piloto de F-86 conocía la secuencia de eyección de memoria. Tiras de las manijas gemelas sobre tu cabeza, inclinas la cabeza hacia adelante, cruzas las piernas, y la carga explosiva debajo del asiento te expulsa de la aeronave a 18 metros por segundo. El paracaídas se despliega automáticamente. Toda la secuencia toma 4 segundos. Garrett sacó los pasadores de seguridad y extendió la mano hacia las manijas. Luego se detuvo. El medidor de presión hidráulica marcaba 0. Sin hidráulica significaba sin asiento eyectable. La carga explosiva se disparaba eléctricamente a través de un actuador hidráulico. Sin hidráulica, sin eyección. Estaba atrapado en una aeronave moribunda a 11.200 metros, rodeado de cazas enemigos. El entrenamiento de Garrett tomó el control. Inclinó el saber en picada, dirigiéndose hacia el oeste, hacia el Mar Amarillo. Si podía llegar al agua, el servicio de rescate aéreo podría recogerlo. Si permanecía sobre Corea del Norte, pasaría el resto de la guerra en un campo de prisioneros chino, o peor, en manos soviéticas. Los MiG lo siguieron. Peppel y Sheverstov se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Un F-86 dañado cojeando hacia la costa, incapaz de eyectarse. Este era el premio que Stalin les había ordenado capturar. Comunicaron por radio al resto de su formación. Sigan al saber dañado, pero no lo destruyan. Fuércenlo a bajar intacto. Garrett se niveló a 3.600 metros y escaneó el horizonte. La costa estaba a 48 kilómetros de distancia. Su velocidad aérea estaba cayendo. 440 kilómetros por hora, luego 400, luego 370. El motor apenas producía empuje. Humo negro se arrastraba detrás de él durante kilómetros. Una señal para cada MiG en Corea del Norte. A las 6:35 horas, Sheverstov se acercó para lo que pensó sería la ráfaga final. Se acercó a 90 metros y abrió fuego con sus cañones de 23 milímetros. Garrett giró a la derecha, empujó el acelerador hasta el tope. De alguna manera extrajo un último impulso de poder de su motor moribundo. Las rondas de Sheverstov fallaron por 6 metros. Pero la maniobra le costó a Garrett otros 600 metros de altitud y preciosa velocidad aérea. Se niveló a 2.400 metros. Ahora se movía a apenas 290 kilómetros por hora. Velocidad de pérdida de sustentación para un F-86. La costa estaba a 16 kilómetros de distancia. Garrett tenía quizás 60 segundos de potencia del motor. Entonces apareció todo su escuadrón. El capitán Robert H. Love, líder de escuadrón de Garrett, vio la estela de humo desde 64 kilómetros de distancia. Inmediatamente reconoció lo que estaba sucediendo. Uno de sus pilotos estaba cayendo. Los MiG estaban en enjambre. Love había recibido órdenes explícitas de no enfrentar formaciones enemigas grandes sin superioridad numérica. El comandante de vuelo había sido explícito. No jueguen a ser héroes. Si están superados en número, desengánchense y regresen a la base. Love verificó su medidor de combustible. Tenía 18 minutos antes de que necesitara regresar a Kimpo. A su alrededor, los otros 15 F-86 en su formación estaban dispersos a través de un frente de 16 kilómetros, contra 18 MiG, la mayoría pilotados por ases soviéticos. El movimiento inteligente era llamar refuerzos y esperar. Bob Love no estaba interesado en movimientos inteligentes. Accionó su radio. Aquí Dakota Líder. Todos los vuelos converjan en la estela de humo rumbo 270. Vamos a entrar. Su compañero de ala, el teniente Harold Fisher, respondió inmediatamente. Líder, estamos superados en número 3-2. Love respondió. Copiado. Sé contar. Ahora cállate y sígueme. 80 kilómetros al sur. En el centro de operaciones del ala de interceptores de caza número 4, la charla de radio llegó fuerte y clara.
El coronel Benjamin S. Preston, el comandante del ala, se paró junto al operador de radio y escuchó a sus pilotos preparándose para violar órdenes directas. Se volvió hacia su oficial de operaciones. Comuníquese con ellos por radio. Ordene a Love que se desenganche. El oficial de operaciones extendió la mano hacia el micrófono. Preston lo detuvo. Preston había volado Mustang P-51 sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Había visto lo que sucedía cuando los comandantes priorizaban la cautela sobre la agresión. Había visto morir a buenos pilotos porque seguían órdenes en lugar de instinto. Conocía a Bob Love. Love era agresivo, al borde de lo imprudente, y exactamente el tipo de piloto que querías liderando una misión de rescate. Preston dijo: «Déjalo trabajar». El oficial de operaciones lo miró fijamente. «Señor, si enfrentan esa formación y sufren pérdidas, entonces escribiremos cartas a sus familias, y usted le explicará a la Quinta Fuerza Aérea por qué abandonamos a uno de los nuestros. Ahora siéntese y cállese». La sala estalló. El oficial de operaciones arrojó sus auriculares sobre el escritorio. El oficial de inteligencia comenzó a gritar sobre las reglas de enfrentamiento. Alguien amenazó con llamar directamente al general Otto Weyland, el comandante de la Fuerza Aérea del Lejano Oriente. Preston esperó a que el ruido muriera. Luego habló en voz baja. «Bill Garrett ha estado en el aire durante 63 minutos. Tal vez tiene 2 minutos de tiempo de motor restante. Su asiento eyectable está roto. Si no lo sacamos, los soviéticos tendrán un F-86 intacto y un piloto estadounidense vivo para interrogar antes de la cena. Ahora puede escribir ese memorando al general Weyland o puede ver qué sucede cuando nuestros muchachos hacen lo que los entrenamos para hacer». Se volvió hacia la radio. «Dakota Líder, aquí Preston. Está autorizado para enfrentar. Tráiganos a nuestro muchacho de regreso a casa». 15 F-86. Sabre entraron desde el este a 720 kilómetros por hora. Se dividieron en 3 vuelos. Golpearon la formación soviética como un tren de carga. Love tomó el primer MiG en un disparo de deflexión de 90 grados. Casi imposible, excepto que su mira de arma de radar AAPG-30 calculó el adelanto perfectamente. Disparó una ráfaga de 4 segundos. El MiG explotó en el aire. Love ni siquiera lo vio caer. Ya estaba girando hacia el siguiente objetivo. El cielo se convirtió en caos. 18 MiG contra 16 Sabre, dispersos a través de 130 kilómetros cúbicos de espacio aéreo. Aeronaves pasándose entre sí a velocidades de cierre de más de 1.450 kilómetros por hora. Las imágenes de la cámara del arma de esa batalla muestran trazadores cruzando el cielo como fuegos artificiales. Aeronaves tirando giros de 8 gravedades. MiG arrastrando humo. Sabre con agujeros en sus alas, todavía luchando. Garrett, a 1.200 metros y apenas volando, observó el combate aéreo desarrollarse sobre él. Su radio estaba llena de voces gritando objetivos, advertencias de ruptura y confirmaciones de eliminación. Reconoció la voz de Love. 2 MiG. Tus 6 en punto. Rompe a la izquierda ahora. La radio quedó en silencio. El corazón de Garrett se detuvo. Luego, 10 segundos después, elimina un MiG. Love, me debes una cerveza. Garrett se concentró en lo único que podía controlar: mantener su Sabre moribundo en el aire. La costa estaba a 3 kilómetros de distancia. Su velocidad aérea había bajado a 260 kilómetros por hora. La palanca se sentía como papilla en sus manos. Cada entrada de control producía una respuesta retrasada e incierta. A las 6:41 horas, el motor J-47 se apagó por completo. Garrett estaba planeando a 900 metros hacia una franja estrecha de planicies de lodo, a lo largo de la costa del Mar Amarillo. Un F-86 Sabre en planeo es un ladrillo de 10.400 kilogramos con alas. Sin potencia del motor, Garrett no tenía hidráulica. Eso significaba que sus controles de vuelo operaban con respaldos mecánicos.
rígidos, sin respuesta y propensos a fallas repentinas. Su velocidad se desangraba, 240 kilómetros por hora, 220, 200. Por debajo de 180 kilómetros por hora. El saber perdería sustentación, se voltearía invertido y se estrellaría contra el suelo. Escogió su punto. Una planicie de marea a lo largo de la costa, tal vez 450 metros de ancho, parcialmente cubierta de agua. No era una pista de aterrizaje, apenas era plana, pero era su única opción. A 240 metros, Garrett bajó su tren de aterrizaje manualmente usando el sistema de emergencia de soplado. 3 luces verdes. Al menos algo funcionaba. Configuró para aterrizaje, flaps completos. Frenos de velocidad afuera, la nariz alta para desangrar velocidad. La planicie de lodo se precipitó hacia él. A 30 metros se dio cuenta de que venía demasiado rápido. Se pasaría de la sección plana y se estrellaría contra el dique en el lado opuesto. Tenía una opción: tocar tierra temprano en el agua y rezar para que los neumáticos no atraparan el fondo y lo voltearan. Garrett redujo su velocidad a 160 kilómetros por hora. 9 kilómetros por hora por debajo de la velocidad de pérdida de sustentación. Mantuvo la nariz alta. El saber se estremeció. La bocina de advertencia de pérdida de sustentación gritó. Esperó un segundo más. Luego, empujó la nariz hacia abajo. El F-86 golpeó el agua a 160 kilómetros por hora. El impacto fue inimaginable. La cabeza de Garrett se sacudió hacia adelante contra la mira del arma. Su arnés se clavó en sus hombros. El agua explotó sobre la cabina. La aeronave rebotó como una piedra arrojada. Rebotó 2 veces. Luego se estrelló en la planicie de lodo con suficiente fuerza para colapsar el tren de morro. El saber se deslizó de lado. Arrancó el tren principal derecho. Se detuvo en una explosión de lodo y agua salada. Garrett se sentó en la cabina. La sangre corría de su nariz. Intentó recordar cómo respirar. Estaba vivo. Imposiblemente estaba vivo. Luego miró hacia arriba y vio los MiG. Sobre el saber destrozado de Garrett, la batalla aérea aún continuaba. Pero el capitán Konstantin Sheverstov se había separado del combate aéreo. Estaba circulando la posición de Garrett. Comunicaba coordenadas de regreso al cuartel general soviético. Esto era todo. Esto era lo que Stalin había ordenado. Un F-86 intacto sentado en el lodo. El piloto todavía adentro. La llamada de radio de Sheverstov trajo respuesta inmediata. Los equipos de búsqueda soviéticos se movilizaron desde bases a través del Yalu. Se requisaron 500 trabajadores chinos. Se despacharon camiones. Los ingenieros de la oficina de diseño MiG ya estaban en ruta. Pero Sheverstov no estaba pensando en operaciones de salvamento. Estaba pensando en terminar el trabajo. Sus órdenes habían sido deshabilitar el saber, no destruirlo. Pero el piloto estadounidense todavía se movía. Si el piloto escapaba, toda la operación sería desperdiciada. Sheverstov rodó invertido y se lanzó en picada hacia la planicie de lodo con las armas armadas. Entonces, una aeronave de rescate anfibia SA-16 Albatros, señal de llamada Dumbo 17, entró baja y rápida sobre el agua. El piloto del SA-16, capitán Richard Nardella, había estado monitoreando el tráfico de radio. Había posicionado su aeronave a 5 kilómetros de la costa, esperando la llamada. En el momento en que Garrett golpeó el lodo, Nardella empujó sus aceleradores a máxima potencia y se dirigió hacia la costa. El SA-16 era un anfibio bimotor, un bote volador diseñado para aterrizar en el agua y sacar pilotos caídos del mar. No estaba diseñado para el combate. No tenía armadura ni armas defensivas y una velocidad máxima de 370 kilómetros por hora. Volarlo hacia el callejón de los MiG era casi suicida. A Nardella no le importaba. Tenía un trabajo: sacar al piloto. El Albatros tocó el agua poco profunda a 45 metros del saber de Garrett.
El jefe de tripulación pateó la escotilla lateral abierta y agitó frenéticamente la mano. Garrett, aturdido y sangrando, abrió su cabina, se desabrochó y salió tambaleándose al ala. Se deslizó al agua hasta las rodillas y comenzó a correr. Sobre ellos, Sheberstov estaba en picada, disparando sus armas. Los trazadores cosieron el agua a 3 metros de Garrett. Se zambulló. Gateó los últimos 20 metros. Fue arrastrado corporalmente al interior del Albatros por el jefe de tripulación. La escotilla se cerró de golpe. Nardella empujó los aceleradores a máxima potencia. El SA-16 despegó con las rondas de cañón de Sheberstov, perforando agujeros a través de su sección de cola. Lo que sucedió después se convirtió en una de las batallas aéreas más intensas de la Guerra de Corea. Los pilotos estadounidenses estaban decididos a destruir el F-86 de Garrett antes de que los soviéticos pudieran recuperarlo. Los pilotos soviéticos estaban igualmente decididos a protegerlo. Durante 3 horas, F-86, Sabre y MiG-15 lucharon sobre un avión destrozado sentado en el lodo. Los estadounidenses intentaron todo. Ametrallaron los restos con fuego de 12.7 milímetros. Llamaron a F-84 Thunderjet para lanzar bombas. Solicitaron ataques de napalm de escuadrones de ataque terrestre. Cada intento fue recibido por MiG, lanzándose en picada desde la altitud, forzando a las aeronaves estadounidenses a separarse o enfrentarse. El recuento final. 7 MiG-15 derribados. 2 F-86 dañados, 1 críticamente. 0 pérdidas estadounidenses. La formación soviética, superada en número y con poco combustible, finalmente se desenganchó a las 9:30 horas. Para entonces era demasiado tarde. La marea entrante había cubierto el Sabre de Garrett. Los equipos de recuperación soviéticos llegaron esa tarde. Reclutaron 500 trabajadores chinos. Pasaron 2 días arrastrando los restos del lodo. El F-86 número de serie 49-1319 fue desmantelado, cargado en camiones y transportado a Moscú. En el Instituto Soviético de Investigación de Vuelo en Chukovsky, los ingenieros pasaron 6 meses desarmando el Sabre de Garrett. Catalogaron cada sistema, fotografiaron cada componente. Realizaron ingeniería inversa de la mira de arma de radar AAPG-30. Lo que descubrieron cambió el diseño de cazas soviéticos para siempre. El teniente senior Vadim Matskovich, un joven ingeniero soviético, escribió un informe mordaz. La mira del arma del F-86 era enormemente superior a cualquier cosa en el inventario soviético. Su informe le valió 30 denuncias de ingenieros senior que no querían admitir que los cazas soviéticos eran inferiores. Matskovich enfrentó un exilio potencial a Siberia. En cambio, diseñó una contramedida. Un receptor de advertencia de radar que detectaba la señal de la mira del arma del F-86 y alertaba al piloto de que estaba siendo rastreado. El dispositivo montado en la cola de los MiG-15 daba a los pilotos entre 6 y 8 kilómetros de advertencia antes de que un F-86 pudiera entrar en rango de disparo. En mayo de 1952, Matskovich llevó 10 de sus dispositivos de advertencia a Corea y los instaló en MiG-15 de primera línea. Los pilotos inicialmente desconfiaban del sistema. Luego, un comandante de regimiento volando sobre el río Yalu escuchó un tono débil en sus auriculares. Miró detrás de él. Nada. El tono se hizo más fuerte. Miró de nuevo. Todavía nada. Frustrado, apagó el dispositivo. Un minuto después, sintiéndose inquieto, lo encendió de nuevo. El tono estaba aullando. Miró hacia atrás y vio 2 F-86 cerrándose a rango de disparo, a punto de abrir fuego. Rompió bruscamente. Escapó con daño menor en el ala. Aterrizó proclamando que el dispositivo le había salvado la vida. A partir de ese momento, las pérdidas soviéticas de MiG-15 cayeron de manera medible. Entre mayo de 1952 y el armisticio en julio de 1953,
Los registros soviéticos muestran que las tasas de eliminación de F-86 contra MiG-15 cayeron de aproximadamente 4-1 a menos de 2-1. Los pilotos estadounidenses reportaron mayor dificultad para obtener soluciones de disparo. Las imágenes de las cámaras de armas mostraron MiG rompiéndose antes de que el F-86 pudiera lograr bloqueo de radar. La ventaja del AAPG-30, que había definido la guerra aérea sobre Corea, fue parcialmente neutralizada. Todo porque el asiento eyectable de Bill Garrett falló, forzándolo a llevar su F-86 intacto. La tecnología robada del F-86 de Garrett terminó en cada casa soviético durante los siguientes 40 años. MiG-19, MiG-21, incluso los Sukhoi modernos, todavía usan derivados de ese sistema de advertencia de radar. Un asiento eyectable roto cambió la carrera armamentista de la Guerra Fría. Bill Garrett regresó a Estados Unidos en 1952. Promovido a primer teniente. Condecorado con la Cruz de Vuelo Distinguido. Le dijeron inmediatamente que nunca hablara públicamente sobre su misión. El incidente fue clasificado como alto secreto. La Fuerza Aérea no quería que los soviéticos supieran cuánto sabían los Estados Unidos sobre la participación de pilotos soviéticos en Corea. La familia de Garrett no supo la historia completa hasta 1991, cuando la Unión Soviética colapsó y los pilotos rusos comenzaron a publicar sus memorias. Garrett mismo rara vez lo discutió. En una entrevista de 1998, dijo simplemente: «Hice mi trabajo. Me derribaron. Los muchachos de rescate me sacaron. Eso fue lo que pasó». Nunca mencionó que su asiento eyectable roto condujo a una de las batallas aéreas más intensas de la Guerra de Corea. Tampoco que la captura de su aeronave resultó en avances tecnológicos que dieron forma al diseño de cazas soviéticos durante décadas. En 2001, en un simposio de guerra aérea en Moscú, un teniente general retirado, Stan Mikoyan, el piloto de prueba soviético que había volado el F-86 capturado de Garrett en pruebas, conoció a pilotos estadounidenses de F-86 por primera vez. Los estadounidenses le preguntaron: ¿era el MiG-15 realmente superior al Saber? Mikoyan sonrió. El MiG podía ascender más rápido y luchar a mayor altitud. Pero ustedes tenían la mejor mira de arma, el mejor radar y mucho mejor entrenamiento. Aprendimos más de su aeronave de lo que ustedes probablemente aprendieron de las nuestras. Un piloto estadounidense respondió: Entonces, si hubiéramos tenido peor tecnología, ¿habrían ganado ustedes? Mikoyan pensó por un momento. No, habrían encontrado otra ventaja. Eso era lo que los hacía peligrosos. Entre 1949 y 1956, North American Aviation produjo 9,860 F-86 Saber. Sirvieron con fuerzas aéreas en 32 países. Los últimos F-86 operacionales se retiraron en 1994, cuando la Fuerza Aérea Boliviana finalmente los reemplazó con cazas modernos. Eso es una vida de servicio de 45 años. Extraordinario para cualquier aeronave. La tecnología del receptor de advertencia de radar desarrollada por los soviéticos se convirtió en estándar en cada aeronave militar en todo el mundo. Los sistemas modernos usan procesamiento digital y bibliotecas de amenazas. Pero el concepto fundamental, detectar el radar enemigo y alertar al piloto, permanece sin cambios desde el diseño de Matskovich de 1952. En 1987, Vadim Matskovich, el ingeniero soviético que había diseñado el sistema de advertencia de radar, recibió una carta de un piloto estadounidense de F-86. La carta decía: «Volé 73 misiones sobre Corea. Me derribaron 2 veces. Ambas veces vi MiG romper su ataque en el último segundo, como si supieran que estaba ahí. Pensé que era suerte». Luego leí su artículo en Aviation Week sobre el sistema de advertencia que desarrolló a partir de nuestro radar. Usted me salvó la vida y nunca lo supe. Gracias.
Matskovich enmarcó la carta y la colgó en su oficina. La historia de Bill Garrett no es sobre heroísmo en el sentido tradicional. No derribó 12 aeronaves enemigas. No ganó un combate aéreo contra probabilidades imposibles. Simplemente hizo lo que miles de otros pilotos hicieron. Despegó en una misión de rutina. Fue destrozado. Sobrevivió tomando la única decisión disponible. Pero esa decisión, llevar su aeronave rota intacta en lugar de permanecer sobre tierra y ser capturado, cambió la trayectoria tecnológica de la Guerra Fría. Obligó a los soviéticos a innovar. Reveló las limitaciones de las miras de armas de radar. Desató una carrera armamentista en aviónica que continúa hoy. A veces las batallas más importantes no las ganan los héroes. Las ganan muchachos de granja de Arkansas que se niegan a rendirse incluso cuando su asiento eyectable está roto y el motor está en llamas. Garrett murió en 2003, a los 75 años, en Little Rock, Arkansas. Su obituario mencionó su servicio en la Fuerza Aérea en una sola oración. No mencionó el callejón de los MiG. No mencionó el F-86. No mencionó que su avión estrellado cambió el curso de la aviación militar. Pero los ingenieros en Moscú lo recordaron, y eso, al final, es suficiente. Si estás viendo esto desde algún lugar del mundo, nos gustaría saberlo. Deja un comentario diciéndonos dónde estás, si conocías esta historia antes de hoy, si alguien en tu familia sirvió en algún conflicto. Es parte de mantener viva la memoria histórica.